Lucas capítulo 9, versículo 23. Dice la palabra de Dios: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Señor, te damos gracias, en esta noche te bendecimos, exaltamos tu nombre, Padre amado, y hoy nos humillamos delante de ti para pedirte, Señor, que por la grandeza de ese amor que tú nos tienes, Señor, nos des tu palabra, tu revelación, que derrames de tu Santo Espíritu sobre este lugar, que a través de él, Señor, tú nos enseñes tus palabras, nos recuerdes tus palabras, nos convenzas, Señor, de pecado, de justicia, de juicio, y que a través de tu palabra, Señor, que es poder de Dios para salvación, tú salves nuestra vida, Señor, tú hagas tu obra preciosa, Señor, en cada uno de nosotros, conforme a lo que tú miras, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a los propósitos que tú tienes con cada uno de nosotros. Hoy te entregamos en tus manos este tiempo, nos colocamos en tus manos, Señor, y te pedimos, Señor, que hagas tu obra, esa obra que un día empezaste en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y con acción de gracias. Amén. Bueno, dice: pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la salvará. En el versículo 23 dice: dijo Jesús: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la salvará. Bueno, este pasaje, que es donde Jesús ya estaba en los últimos tiempos de su obra aquí en la tierra, y les anunció a sus discípulos su muerte. En estos pasajes, en estos versículos, el Señor toca uno de las claves, digamos, de esas cosas que el libro de Jeremías dice, cosas grandes y ocultas que el hombre no conoce. En estos versículos que acabamos de leer, el Señor está revelando una de esas cosas grandes y ocultas que nosotros los hombres no conocemos y que son muy importantes en nuestra vida, que son cosas que nos van a ayudar a avanzar, a crecer, sobre todo en la voluntad de Dios, sobre todo en el camino de la fe, y especialmente en ese propósito que Dios tiene con nosotros, que es que nosotros le demos gloria a Dios con nuestra vida. Recordemos que nosotros fuimos creados para darle gloria a Dios con nuestra vida, con nuestro testimonio, con todo lo que tiene que ver con nosotros, lo que nos corresponda o de lo que seamos nosotros responsables. Todo eso tiene el propósito de glorificar a Dios. Por eso la Biblia dice de algunos, por ejemplo, personajes que daban buen testimonio, y cuando pasaban en sus vidas cosas maravillosas, sobrenaturales, milagros o prodigios de Dios, el resultado era que la gente que miraba o que era testigos de esas obras maravillosas de Dios, terminaban glorificando, dándole la gloria a Dios. Ese es el propósito de Dios con nosotros. Él nos creó para gloria suya. Entonces, eso quiere decir que Dios nos ha escogido para manifestar en nosotros su poder. ¿Haciendo qué? Haciendo cosas maravillosas, haciendo cosas preciosas, haciendo cosas sobrenaturales, colocándonos como luz, o como modelo, o como ejemplo, o como testimonio para otros, de las cosas maravillosas del poder de Dios en nuestra vida. Amén. Porque es a través de esas cosas, es solamente si pasan esas cosas maravillosas, sobrenaturales, es que entonces la gente con lo que ve en nuestras vidas va a poder glorificar y darle gloria a Dios. Y les decía entonces que en este pasaje el Señor Jesús toca un
uno de esos secretos para que nuestra vida se vuelva eso, para que nosotros nos volvamos instrumentos que le dan gloria a Dios. Dice aquí, a los que lo seguían, le habló él, a todos los que estaban ahí con él les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El poder de Dios o las cosas maravillosas que Dios va a hacer en nuestra vida, por las cuales Dios va a ser glorificado, les decía, son hechos sobrenaturales, milagrosos, maravillosos o prodigios. Eso ya en términos más claros, más sencillos, significa obras que Dios hace en nuestra vida de salvación o de resurrección o de restauración o de restitución. ¿Sí me estoy haciendo entender? Esas cosas que en nuestra vida, por vivir alejados de Dios, por nuestras malas administraciones, por nuestras malas decisiones, esas cosas que se han ido dañando con el paso del tiempo por causa del pecado, si es nuestro, si no es nuestro, ese no es el tema, o eso no es lo importante. Lo cierto es que cuando Jesús viene a nuestra vida, cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, tenemos muchas cosas en donde necesitamos que el poder de Dios se manifieste. Y eso quiere decir donde el Señor nos ayude, donde el Señor nos bendiga, donde el Señor nos haga prosperar, donde el Señor nos dé la victoria. Amén. Hay muchas cosas en nuestra vida donde necesitamos. Hay cosas, por ejemplo, que cuando llegamos a los caminos del Señor, hay cosas en nuestra vida que prácticamente ya se han acabado o que ya se han muerto. Pero que precisamente ahí viene la palabra de Dios y la esperanza en el Señor, como Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces esa es una promesa de Dios, esa es una esperanza que nosotros tenemos en Él, y en la medida en que en nuestra vida se manifiesten esas cosas, que Dios resucitó algo que se había muerto, que Dios restauró algo que se había dañado, que Dios nos restituyó algo que se había perdido, que Dios nos salvó o nos dio la victoria en algo, y se vuelve un modelo, un ejemplo, un testimonio para otros, eso es ahí es el poder de Dios que se manifiesta, y entonces ahí es donde la gloria de Dios, la gente le da gloria a Dios. Amén. Y entonces gloria a Dios. Les decía entonces, en ese momento es que, empezando por uno, y los que nos conocen, los que son testigos de esas obras de Dios, es que glorifican a Dios. Ahora, para que eso pase, porque esa es una promesa, esa es una esperanza que tenemos en Dios, por eso, esa es una de las razones por las cuales nos acercamos a Él, para que el Señor nos ayude y nos bendiga y nos dé la victoria en tantas cosas o batallas que tenemos que dar o estamos dando en nuestra vida. Para que eso se dé es que nosotros necesitamos conocer esos secretos, cómo es que se manifiesta o cómo es que se va a manifestar ese poder de Dios. Y entonces Jesús viene y dice la respuesta a esa pregunta en este pasaje. Dice, tome su cruz cada día y sígame. Y explica en el versículo 24, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ahí en ese versículo está la clave, está el secreto, que nosotros, por acercarnos a Dios, por disponer nuestra vida y por la fe que Dios nos ha dado, nos disponemos a oír su palabra, tenemos la posibilidad de conocer y tener la posibilidad de aplicarlo en nuestra vida para que esas manifestaciones de Dios se den en nosotros. Lo que está diciendo Jesús aquí
es que todo lo que el hombre pierde en su vida, todo lo que ha perdido, todo lo que se le ha dañado, todo lo que se le ha descompuesto, todo lo que le ha sido robado, todo lo que se le ha muerto en la vida, es por una razón. ¿Cuál es esa razón? Es porque eso no lo puso al servicio o a la disposición de Dios, o no estuvo en la voluntad de Dios o bajo la voluntad de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Todo lo que el hombre tenga, todo lo que el hombre maneje, todo lo que el hombre administre, pero que no lo ponga bajo esa cobertura, bajo esa protección, bajo esa influencia del poder de Dios, eso va a ser o robado, o muerto, o destruido, que es la obra que hace el diablo. El diablo vino a robar, a matar y a destruir, mas Jesucristo vino ¿para qué? ¿Qué dice el pasaje? Vida en abundancia. Y entonces mire lo que está diciendo el pasaje. Jesús nos viene a dar vida en abundancia. Ahora, esa vida en abundancia, todos hemos tenido en una u otra forma, de una u otra manera, hemos tenido esa bendición. Dios nos ha dado abundancia. Amén. Y Dios la ha dado. Pero ¿qué pasa? Que esa abundancia nosotros no la hemos puesto al servicio, no la hemos encaminado a la causa del Señor, y por eso es que se pierde. Por eso es que queda expuesta la obra de Satanás, que él vino a robar, a matar y a destruir. Jesús nos da abundancia, Jesús nos da provisión, nos da su provisión porque Él es bueno y porque Él es misericordioso. Él no hace acepción de personas. Él nos bendice a todos, sin importar si somos justos o injustos. Por eso una de las bendiciones que el Señor da, por ejemplo, habla la Biblia y dice así: el sol y las cosas de la naturaleza. Eso está para todos. Amén. Por ejemplo, nosotros vivimos en un país donde hay mucha abundancia de recursos naturales. ¿Sí o no? Tenemos abundancia de eso. Pero sin embargo, hay otros países, por ejemplo, que no tienen la misma abundancia, pero que están en mejor condición. Que no tienen la misma cantidad de recursos como tiene este país, pero son países que se han desarrollado. Por eso en el mundo hay esas divisiones de países desarrollados, y hay grupos de unos países que son los más ricos, los más prosperados. Ahora, asimismo es a nivel personal. Dios nos ha bendecido, y eso es cierto, y eso no lo podemos negar. ¿Cuántos años de vida que tenemos? Son bastantes. Esa es una vida abundante que Dios nos ha dado. Y así otras provisiones, pero que por no vivir, por no llevar nuestra vida encaminados o encausados en la obra de Dios, en la causa de Dios, en el camino del Señor, han sido robados o dañados o destruidos, o se han muerto o han sido asesinados por obra del diablo. Ahora, esos términos que le acabo de decir, robar, matar o destruir, no solamente debemos nosotros entenderlos literalmente, sino también en sentido figurado. O sea, hay cosas que no están muertas así literalmente, pero es como si lo estuvieran. Por ejemplo, un fracaso en algo en nuestra vida, o algo que teníamos, que disfrutábamos y se acabó y se perdió, y eso se considera como muerto. Y entonces dice Jesús que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Entonces, en esa parte donde dice el que quiera salvar su vida, lo que Jesús está diciendo es cuando uno prefiere, se va en pos o se aferra por encima del Señor, por encima de la causa del Señor, esas cosas es cuando entonces se pierden. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros llegamos a los caminos del Señor, y cuando llegamos a los caminos del Señor, yo creo que todos hacemos esta reflexión, y todos
caemos en cuenta de esto, que hemos perdido muchas cosas. Y decimos, si hubiéramos conocido lo que vamos conociendo a través de la palabra de Dios, antes no hubiéramos cometido, por ejemplo, tantos errores, no hubiéramos sufrido tantas pérdidas, porque relacionamos que son cosas buenas que si las hubiéramos aprendido y aplicado antes en nuestra vida, hoy nuestra vida estuviera mejor. Le voy a dar un ejemplo. En la parte sentimental, en los hogares, en las familias, en los matrimonios. Hay personas que dicen, si yo hubiera conocido cómo eran las cosas, tal vez hubiera escogido mejor a la persona con la que me casé. O con los hijos, si yo hubiera conocido antes la palabra de Dios, estas cosas que dice la Biblia, y si yo las hubiera aplicado, tal vez hubiera hecho una obra mejor en mis hijos. O en el trabajo, si yo hubiera conocido lo que dice la Biblia y cómo debe uno manejarse en el trabajo y administrar el trabajo y comportarse en el trabajo, tal vez yo estaría en una condición laboral mejor. O en la parte económica, si yo hubiera conocido lo que dice la Biblia en la administración del dinero, yo en este momento estuviera en una condición muy diferente a la que estoy. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que, no sé si alguien piense o considere que no esté así, pero yo creo que todos cuando conocemos y empezamos sobre todo a conocer la palabra de Dios, llegamos a esas consecuencias o a esas conclusiones, que hubiera sido, cómo hubiera sido de bueno si unos años antes hubiéramos aprendido, si unos años antes hubiéramos conocido. Amén. No hubiéramos perdido cosas, no hubiéramos fracasado en otras, no nos hubiéramos equivocado en otras, no hubiéramos echado a perder otras. Amén. Y eso es que dice aquí, cuando dice, el que quiera salvar su vida la perderá. Y entonces cuando nosotros hacemos esa reflexión y llegamos a esa conclusión, quiere decir que en nuestra vida se han perdido muchas cosas. Y esa es la verdad. Todos hemos perdido mucho por vivir lejos del Señor. En ese tiempo en el que vivimos sin Dios, sin el Señor, sin su palabra, sin el temor de Dios, sin la fe verdadera, sin estar encaminados en la fe, en el único camino que lleva al Padre, que es Jesucristo, todo ese tiempo que vivimos allá, sufrimos mucha pérdida. Perdimos mucho. Y todo eso lo perdimos porque queríamos, pregunto. ¿Usted quería perder todas esas oportunidades que perdió? Sí, perdió oportunidades. ¿Usted quería perder su matrimonio? Sí, lo perdió. ¿Usted quería que sus hijos se echen a perder? Sí, se perdieron. ¿Usted quería que el dinero, todo eso que tuvo, se le perdiera así, que hoy esté como está? ¿Eso deseaba usted? O el que se enfermó por vivir en esos tiempos allá sin Jesús, sin conocer, sin hacer bien las cosas, ¿eso era lo que quería? ¿Usted quería perder su salud? En la parte laboral, lo que usted tiene, lo que es, y las oportunidades que perdió, ¿lo quería? Seguro que no, porque uno no quiere perder nada bueno, ¿sí o no? Uno quiere retenerlo antes. Uno quiere conservarlo y antes, por el contrario, que se mejore cada vez más, que se aumente cada vez más, ¿sí o no? Pero, y dice aquí, eso es lo que está diciendo, dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Entonces, ¿por qué se perdió? Porque queríamos salvar eso. Porque fue tan importante eso, porque no conocíamos al Señor. Porque esa es la verdad, que nosotros antes de conocer bien la palabra de Dios como se nos ha enseñado, antes de tener la fe que hoy tenemos, para nosotros sí o no que eran más importantes todas esas otras cosas, más que el Señor, más que las cosas del Señor, más que la causa del Señor, más que la obra del Señor. Por ejemplo, le digo esto, el servicio. Yo le decía hoy en la alabanza, le decía al Señor, estoy aquí otra vez sirviéndote y lo hago porque me gusta hacerlo, Señor, porque
amo hacerlo, es un placer hacerlo, es importante para mí hacerlo. Pero antes de conocer al Señor, para mí no era importante servirle al Señor. Para mí eran importantes otras cosas, el estudio, el trabajo, el dinero, la familia. Y por eso daba mi vida o consumía mi vida en eso. Y hablando del trabajo se perdió, y hablando del dinero quedé más endeudado que qué. Pero no era lo más importante el Señor. Y esa es la verdad también en todos nosotros. Por ejemplo, por lo menos, creo yo, lo declaro, que para todos ustedes que están aquí, ha habido un cambio con respecto a lo que sienten, con respecto a cómo ven las cosas del Señor, la causa del Señor, la obra del Señor, a cómo eran antes de conocerlo a Él. ¿Sí? Importante leer la Biblia. Antes no era importante leer la Biblia. Orar, antes no era importante orar. Y obedecer y servirle y así, entre otras cosas. Y entonces, por ser más importante antes esas otras dos cosas, fue que se perdieron. Ahora, lo que estoy haciendo es simplemente describiendo lo que ya pasó. Amén. Ya se perdió. Esa es la experiencia que todos tenemos. Perdimos mucho. Hemos perdido mucho. Y por eso hoy en nuestra vida nos es difícil y sufrimos y padecemos. Por ejemplo, el que hoy tiene un trabajo duro y que ya tiene su edad, por ejemplo, y que le toca trabajar, seguramente dirá, no, pero si yo hubiera estudiado antes, tal vez hoy tendría la oportunidad de tener un trabajo diferente. Pero eso ya se perdió, como dice aquí. Se perdió porque se quiso salvar, o sea, se quiso tener más de eso y se volvió lo más importante. Ahora, dice más adelante, pero todo el que quiera, pero el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y ahí es donde vamos a lo que nos corresponde ahora, que es lo más importante. Ya lo que se perdió, y ya no hay nada que hacer. Pero la esperanza que tenemos ahora en Jesucristo es que todo lo que se perdió lo podemos recuperar. Y la promesa de Jesús es que se puede resucitar. Y que la promesa del Señor es que se puede restaurar o restituir. Y dice así, y os restituiré todo lo que la oruga, el saltón y el revoltón consumieron. Esa es la esperanza que tenemos. Para eso Jesús vino a nuestra vida. Para restaurarnos o devolvernos o llevarnos a una vida abundante. Amén. Amén. Ahora, así como se perdió, así como le acabo de escribir, espero que me hayan entendido, ¿por qué se perdió? Ahora lo importante es que nosotros entendamos cómo es que se recupera. ¿Cómo es que porque es que dice salvar? Salvar es sinónimo de eso, de recuperar, de restaurar, de resucitar, de restituir, de devolver, de recuperar. ¿Cómo recuperamos? ¿Cómo restauramos? Eso es lo que nos interesa ahora. Aprender cómo es que vamos a recuperar. ¿Cómo es que vamos a salvar eso que consideramos en nuestra vida que está perdido? Entonces, la razón es perderlo por causa del Señor. Parece contradictorio. Parece ilógico. Si tú quieres sanado, restaurado, restituido, tú tienes que perder eso que quieres salvar, pero por causa del Señor. Pero por el Señor. Y cuando tú hagas cosas, estos son de hacer cosas, cuando tú hagas cosas por la causa del Señor, a pesar de que lo que hagas por la causa del Señor, eso que quieres recuperar, sientas que se va a perder más,
Es ahí en donde el poder de Dios se va a manifestar y no se va a perder, sino que se va a salvar. ¿Sí me estoy haciendo entender? Para nada sí, estamos perdidos. Le va a colocar ejemplos. Un día Elías fue donde la viuda de Sarepta y había hambre en la tierra durante 3 años y esta mujer ya tenía lo último para comer, un poco de harina y un poco de aceite. Y llegó el profeta y le dijo, ¿qué tienes? Y ella le dijo, un poco de harina, un poco de aceite. ¿Qué vas a hacer? Iba a prepararlos para comer de a poco con mi hijo y de ahí echarnos a morir porque ya más no tenemos. Seguramente esa mujer ese poquito de harina y ese poquito de aceite lo cuidaba, como se dice, a capa y espada. Eso lo defendía con su vida y si de pronto algún animalito se lo quería comer o si por el clima, porque los alimentos se dañan con el clima, por alguna razón miraba amenazado ese poquito de harina y ese poquito de aceite, esa mujer daba su vida para cuidarlo, para defenderlo. Y si alguien se lo venía a quitar, esa mujer seguramente peleaba con todo y no se lo dejaba quitar porque era lo último que tenía, quería salvar eso. ¿Sí me hago entender? Y vino el siervo de Dios y le dijo, está bien, haz como dices, pero dámelo a mí primero. Porque es que yo soy el siervo de Dios, yo necesito seguir viviendo. La obra de Dios me necesita. La causa de Dios necesitaba ¿cuál era el profeta? ¿Ah? Elías. Elías no podía morir. Era el único profeta, el último que quedaba. Y Elías, por causa de la obra y por causa del Señor, él no podía morir. Y lo andaban buscando para matarlo. Y le estoy describiendo el pasaje. Y entonces Elías viene y le dice, mira, haz esta obra por la causa del Señor, dame a mí de comer primero. ¿Y esta mujer qué hizo? Hizo es la clave para que eso, que ella lo cuidaba y que no quería que se le pierda, y que ya no hay esperanza. Ella dijo, lo vamos a comer y ya no hay nada que hacer, esto ya se acabó. Y entonces el profeta le dijo, dame a mí de comer primero, y esta mujer cogió y no quiso salvar ese poquito para ella. No dijo, no, es que si le doy a usted, menos le va a alcanzar a mi hijo y menos me va a alcanzar a mí. No, no podemos, venga mañana. Hoy no podemos, mañana a ver si de pronto. Esta mujer cogió ese poquito, lo preparó y le dio al profeta. Y cuando ella lo dio al profeta, ¿qué hizo? Lo perdió ese poco por causa del Señor, por la causa del Señor. Por el Señor y por su causa. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y cuando ella hizo eso, él lo miró y seguramente dijo, hijo, pues se nos acabó ya, ¿qué vamos a hacer? Y entonces como ella lo sacrificó o lo perdió por causa del Señor y por su obra, vino el Señor y le dijo, eso que sacrificaste por mí, por mi causa, no se perdió, no se acabó, no fue en vano. Y entonces dice la Biblia que la harina brotaba y todos los días que iba esa mujer a buscar ahí en los recipientes de la harina y del aceite, encontraba y nunca le faltó hasta que volvió a llover y hubo abundancia en la tierra. Y entonces, ¿qué le estoy queriendo decir? La clave, esto por si le ponen títulos, la clave para recuperar lo que se ha perdido. La clave para recuperar lo que usted considera que ha perdido en la vida. La clave para recuperar lo que usted considera que se ha muerto en su vida y que quiere que se resucite. La clave para que usted recupere o salve lo que considera que se le está perdiendo. Por ejemplo, de pronto usted dice, se me está perdiendo mi esposo, se me está perdiendo mi hijo, se me está perdiendo el trabajo, se me está perdiendo el dinero, se me está perdiendo la salud, se me está acabando, se me está yendo, se me está esfumando. Y entonces un error es tratar de irse en pos de eso a retenerlo. Porque eso es como querer salvarlo. Si usted hace eso, de irse y de concentrarse en eso y quererlo retenerlo como sea, lo va a perder. Pero si usted
Y esa es la clave, ahí está la clave. Si usted eso, por causa del Señor, por el Señor y por su causa, lo sacrifica y dice, si se termina de perder, que se pierda. Si se termina de morir, que se muera. Si se acaba, que se acabe. Pero yo me concentro en el Señor, pero yo le sirvo al Señor, pero yo agrado al Señor, pero yo elijo al Señor, pero para mí es más importante el Señor y su obra. Entonces, eso que se había perdido o que se estaba perdiendo, usted lo va a recuperar. ¿Sí me estoy haciendo entender ya? ¿Sí? ¿Ahora sí? Y entonces, ¿cuál es la clave para recuperar algo que se está perdiendo? La clave es precisamente sacrificar eso que tú consideras que se está perdiendo, que se está acabando. Como la mujer, como la viuda de Sarepta, dijo, lo único que tengo es la harina, lo único que tengo es el aceite. Y vino el profeta y le dijo, precisamente ese poquito, dámelo a mí. Sacrifícalo, entrégalo. Y verás que no se te va a acabar, sino que no te va a faltar hasta que vuelva a llover. Así dice Jehová, le dijo. Ahora, ¿cuándo sacrificamos algo? ¿Cómo sacrificamos algo en nuestra vida? Le voy a dar unos ejemplos. Un día Dios le dijo a Abraham, mire, y Abraham, pues, que es el padre de la fe, cuando hablamos de Abraham, hablamos de los principios, de los fundamentos, de los inicios del pueblo de Dios, de la obra de Dios, de los cimientos, o sea, de donde partió todo. Por eso a Abraham hay que ponerle mucho cuidado y hay que aprender mucho de Abraham, porque esas son las sendas antiguas. Allá es donde nosotros tenemos que mirar para hacer una buena profesión de fe, para tener una buena vida cristiana de devoción a Dios. Y entonces Dios a Abraham le dio un hijo. Y el hijo, Abraham, lo que más, y eso todos lo sabemos, y él lo hemos leído, lo que más amaba Abraham en esta vida era su hijo. Lo que más deseaba antes de tenerlo era un hijo. Lo que más le importaba a Abraham era su hijo. Tanto que Dios le dio riquezas por montones y él dijo, ¿para qué tanto? Yo no quiero riquezas, ¿para qué si no tengo un hijo? Y eso demuestra que para Abraham lo más importante era él. Ahora imagínenselo, Abraham llevaba 100 años esperando su hijo y lo tuvo. Tuvo su hijo a los 100 años. Me imagino cómo debe haber sido Abraham, no, como se dice, miraba por los ojos de su hijo. El que no quería que ni se lo toquen, que si algo le dolía, ¿qué le pasa a mi hijito? Si alguna cosa, ¿qué quiere el rey? Así como algunos le dicen al hijo. ¿Qué quiere mi hijo? ¿Qué quiere? Y hacía, pero mejor dicho, era lo más precioso, lo que más cuidaba, lo que más le importaba a Abraham. ¿Y qué pasó? Dios lo miró y dijo, Abraham tiene que aprender. Abraham tiene que aprender, y porque él es el padre de la fe y a través de él todo mi pueblo va a aprender cómo es que tiene que hacer las cosas para que no se le pierdan. Porque si él sigue así, queriendo salvar a su hijo, él lo va a perder. Porque sí o no, que muchos hijos se echan a perder, no es sino por la falta de firmeza de los padres. Por eso la Biblia habla de los hijos consentidos, por ejemplo. Y se echan a perder los hijos cuando no tienen corrección, cuando no tienen disciplina. Cuando se los coloca a los hijos en un altar o en un pedestal y el papá o la mamá o los dos los tienen ahí y se vuelven como un ídolo, esos hijos se echan a perder. Y entonces Abraham, en esa forma, con ese tanto amor que tenía por él, si él no sacrificaba a su hijo se iba a perder. Y entonces Dios le dijo a Abraham, mira, sacrifica a tu hijo. Y entonces Abraham, un hombre fuerte en la fe, tremendo en la fe, cogió a su hijo y lo llevó
y lo amarró y construyó el altar y lo puso encima y le iba a enterrar el cuchillo. Y ahí usted conoce la historia, Dios lo detuvo. Pero Abraham prácticamente lo sacrificó ahí a su hijo. Y era lo único que tenía. Ahora, ¿qué le quiero decir con ese ejemplo? Cuando usted tiene algo, por ejemplo, cuando hablamos de amor, aunque de pronto no es muy frecuente con respecto a cosas, aunque algunas personas aman a cosas más que a cualquier persona en la vida. Pero es más frecuente, por ejemplo, amar más a una persona. Le digo los casos que yo he visto. Es muy frecuente, o es el caso de que la esposa o el esposo amen demasiado a su esposa, a su pareja. O como le ponía el ejemplo a un hijo. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú vas conociendo la palabra de Dios, empiezas a conocer en los caminos del Señor y la pareja no. Y entonces un error que no se debe cometer, por ejemplo, la pareja, sea hombre o mujer, un error que no puede cometer en su vida es dejar de cumplirle al Señor por causa de su pareja. Dejar de cumplir su compromiso con el Señor por causa de su cónyuge. Porque muchos hacen eso, muchos le fallan al Señor por agradarlo a su esposo o a su esposa. Muchos desobedecen al Señor por obedecerle a su esposo o a su esposa. Muchos disgustan o desagradan a Dios con tal de complacer a su esposo o a su esposa. Cuando se hace eso, ¿por qué hacen eso? La esposa dice, o el esposo dirá, no, es que porque yo no quiero perder a mi esposo, porque yo no quiero tener problemas con mi esposo, porque yo no quiero que de pronto mi matrimonio se acabe, entonces yo me quedo con mi esposo y no cumplo con mi compromiso con el Señor o aplazo lo del Señor, o fallo en lo del Señor. Si alguien tiene ese comportamiento así, lo que le va a pasar es que por más que quiera salvar a su esposo, por más que quiera retener a su pareja, por más que quiera salvar su matrimonio, se va a perder. Pero, ahí va la parte del sacrificio. Pero, si usted tiene a su pareja y su pareja le dice, no vas, y si su pareja le dice, te quedas aquí y lo que sea, cualquier cosa, y usted en ese momento usted tiene que servirle al Señor, usted en ese momento tiene una cita con el Señor, y usted dice como dijo Pedro, miren ustedes, juzguen ustedes, ¿a quién es más importante agradar? ¿A Dios o a los hombres? Por mi parte es más importante para nosotros, les dijo, es más importante agradar a Dios cuando les decían prohibido hablar en el nombre de Jesús. Y si hablan en el nombre de Jesús, los matamos, o los azotamos, o los metemos a la cárcel, pierden la libertad. Y entonces Pedro y los apóstoles le dijeron, para nosotros es más importante agradar a Dios que a ustedes. Si nos quieren matar, nos matan, si nos quieren apedrear, nos apedrean, si nos quieren quitar la libertad y meternos a la cárcel, métannos, pero nosotros no vamos a dejar de cumplir lo que el Señor nos ha mandado. Ese es un sacrificio. ¿Sí me estoy haciendo entender? Cuando tú haces algo prefiriendo al Señor, cuando tú haces algo demostrando que amas más al Señor, como en el caso de Abraham, que a tu hijo, porque Abraham demostró eso. Abraham con el sacrificio del hijo demostró que amaba más a Dios que a su hijo. Y eso que a su hijo lo amaba muchísimo. Cuando tú haces cosas prefiriendo agradar a Dios, amando más al Señor, obedeciendo más al Señor que a otro, cuando tú dejas cosas por causa del Señor, por la obra del Señor, por estar ahí en la obra del Señor, ahí tú estás sacrificando eso que dejas por causa del Señor. ¿Sí me hago entender? Y entonces eso que tú dejas por causa del Señor, tú vas a...
vas a tener la sensación de que si lo haces, se va a perder. Pero ahí viene la palabra de Dios. No temas, como le dijo el profeta Elías a la viuda de Sarepta. No te va a faltar, no se va a perder, no va a escasear, sino todo lo contrario. Ahí es cuando lo vas a salvar. Haciendo eso es como tú vas a recuperar. Haciendo eso es como tú vas a ser restituido. Haciendo eso es como tú vas a resucitar eso que consideras que está en peligro o en riesgo de acabarse o de morirse. ¿Sí me estoy haciendo entender? Por eso les he dicho en las últimas predicaciones, el sacrificio para el creyente es una parte, es un fundamento, es algo que no puede faltar en su vida. Y entonces, por ejemplo, algo muy frecuente que a uno a veces le dije, mire, yo en las iglesias por lo general los hombres son los más duros por convertirse y por llegar, y las esposas, las mujeres son más dispuestas. Y entonces una pregunta muy frecuente que le hacen a uno como pastor, pastor, ¿cómo hago para que mi hijo, para que mi esposo venga a la iglesia? ¿Cómo hago para que mi esposo se convierta al Señor y me acompañe y deje ya ese comportamiento que tiene, tantos comportamientos que tienen sin el Señor? Y entonces la respuesta que uno le da es, y la respuesta que se debe dar es, ¿quieres que tu esposo, porque es que cuando dicen quiero que venga a la iglesia, quieren que se salve primero, porque se muere así como está, se puede morir y se puede perder. Y para tener mi matrimonio mejor, porque yo sé que si se convierte y cree en el Señor, de pronto cambia y las cosas van a ser mejor. Y entonces tú quieres salvar eso, sacrifica eso. Por el Señor y por su causa. Clarísimo, ¿no? ¿Cómo? Así como hizo Abraham. Abraham quería salvar a su hijo, que su hijo no se pierda, y cogió y lo puso en el altar, lo sacrificó. Tú no quieres que se pierda tu esposo, o salvar a tu esposo, tu pareja, a tu esposa, si hay el caso, sacrifícala, o sacrifícalo. ¿Cómo, pastor? Siempre que tengas la oportunidad de escoger entre él y el Señor, escógelo al Señor. Siempre que estés en una situación entre él o el Señor, elige al Señor. Cuando tú eliges al Señor, estás sacrificándolo. No, que me dijo mi esposo que vamos a tal parte y tengo yo ese día servicio. Pastor, permiso, me voy con mi esposo. Estás sacrificando lo del Señor. No estás sacrificando a tu esposo. Así no se va a salvar. ¿Sí me hago entender? O tienes una palabra, oíste una palabra de Dios y que sabes que le agrada y que es bueno y que obedecerla, cumplirla, el Señor se va a sentir agradado y contento, y viene tu esposo y te dice algo lo contrario. Y tú, porque no se ponga bravo tu esposo, desobedeces a Dios. Ahí estás sacrificando lo del Señor. Pero cuando tú dices, no importa, si se ponga bravo, pero yo le obedezco al Señor, estás sacrificándolo. Y entonces no se va a perder. Así es con todo, así es con los hijos, así es con el trabajo, así es con el dinero, así es con la salud, así es con todo. Lo que tú sacrifiques o pierdas por el Señor y por su causa, no se va a perder, sino que eso precisamente va a ser salvado. Amén. Por eso un día los discípulos le dijeron, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por causa tuya. Hemos dejado a esposas, hemos dejado a hijos, mire, ellos habían sacrificado. Y dejaron a su esposa, a sus hijos, y se fueron, porque es que se fueron 3 años con Jesús. Y las dejaron a las esposas y a los hijos. Pero mire, le digo esto, que más adelante el apóstol Pablo dice así,
Y el apóstol Pablo lo menciona. Vinieron los apóstoles un día y le dijeron, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Esposas, hijos, casas, trabajo, todo lo dejamos. ¿Y qué le respondió Jesús? Les aseguro que recibirán 100 veces más. ¿Qué? 100 veces más qué? De lo que hayan dejado. Lo mismo que hayan dejado. Lo mismo que hayan sacrificado. Y entonces el apóstol Pablo después, más adelante, él en uno de los libros dice, ¿acaso yo no tengo derecho de andar con una mujer como compañera como los otros apóstoles? ¿Sí han leído eso? Ustedes que leen Biblia, que da miedo, que da susto. Leen. Parecen. Toca decirles, no lean tanto. Búsquenlo por allá, lo van a encontrar. El apóstol Pablo dice, ¿acaso yo no tengo derecho también de tener una mujer como compañera, como lo tienen los otros apóstoles, que van con sus esposas? ¿Y para qué le menciono eso? Para decirle, primero ellos dijeron, dejamos, y se les perdieron sus esposas, llegó otro y se la bajó. O la esposa dijo, este se fue y lo dejó. No se perdieron porque ellos los dejaron por causa del Señor, por la obra del Señor. Y cuando ya Jesús no estuvo, seguramente ya se reunieron y siguieron haciendo la obra juntos. Sus esposas que ya no estaban, después ya servían con ellos juntos, porque el apóstol Pablo dice, juntos van. El apóstol Pablo dijo, yo porque Dios me dio el don de no casarme, si no, ya ahí tuviera a su esposa. ¿Abraham perdió a su hijo? No lo perdió. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No se perdió Isaac. La viuda de Sarepta, ¿se murió ella con su hijo porque le faltó de comer? No, porque lo poco que tenía lo puso, lo sacrificó por causa del Señor. 100 veces más lo que hayan dejado, lo que hayan sacrificado. Lo que tú quieras salvar quiere decir lo que tú prefieres sacrificándolo del Señor, desobedeciéndole al Señor, desagradando al Señor, fallándole al Señor, incumpliéndole al Señor. Es cuando tú haces algo, incumpliéndole al Señor, desagradando al Señor, desobedeciendo al Señor, amando más algo que al Señor, ahí estás queriendo salvar eso y se te va a perder. Pero si tú eso lo sacrificas amando más, obedeciendo, agradando más al Señor, eso precisamente lo vas a salvar. Eso es lo que hay que hacer. Y eso pasa, por ejemplo, con el dinero. ¿Cuántos no quieren retener el dinero en sus bolsillos, en sus manos? Y hablo de los bolsillos en las manos, porque si hablo de cuentas, uno dice, ¿qué va a tener cuenta? Ni contemplan en la vida tener cuenta en un banco. Ni esperanza tienen de, va a estar abriendo, ya está muerto eso, no tienen esperanza, o sea, de tener abundancia en eso. Pero sí que hace falta, ¿sí o no? Pero sí, qué bueno que fuera tener abundancia de eso. No habrían necesidades, muchas que se viven, padecimientos que se viven. Yo no sé, aquí son diferentes. ¿No le gustaría a usted tener su buen depósito de dinero o no? Pregunto, ¿sí o no? ¿Les gusta la plata o no? Y todos quisiéramos retenerla, quisiéramos ahorrar, quisiéramos que nos sobre para comprar algo que deseamos o que necesitamos o cualquier otra cosa. Pero pasa como dice en el libro de Ageo, muchos reciben como en saco roto, como si el bolsillo estuviera roto, lo guardan y aquí meten y cuando sacan ya no sale lo mismo.
O reciben una cantidad y cuando ya van a ver las cuentas y todo eso, no cuadra, no alcanza, como si no se hubiera recibido y se va como agua entre los dedos o como si se guardaran un saco roto, dice la Biblia. Por el Señor y por la causa del Señor. Por eso es que hay escasez de eso. Por eso es que el diablo puede robar. Por eso es que el diablo roba. Y la iglesia es una iglesia pobre. Que, que le digo, una iglesia pobre no glorifica a Dios. ¿Ah? O usted llega y dice, ve a alguien que está así pobre, gloria a Dios, qué bien. Estás pobre, estás en el... ¿Ah? ¿Sí o no? O que usted llegue y diga, mire, vivía en una casita así y ahora me pasé en una casa así, qué bien, ahí sí, gloria a Dios, vas mejorando, vas creciendo, pero eso cuesta más. ¿Ah? Y si un día tú dices, ya tengo mi casa propia y uno, bien, y ahí es donde se da gloria a Dios. O cuando usted viene a alguien y le dice, no, mira, no sé qué hacer, debo hasta, ¿cómo es que dice el dicho? ¿Ah? No, pues aquí santos no. Mejor dicho, debo hasta el apellido y estoy en deuda. Gloria a Dios, qué bien, qué endeudado que estás. ¿Ah? ¿Sí? ¿Eso es para dar gloria a Dios? O cuando usted viene a alguien y le dice, mira, pagué todo, ya no debo nada a nadie. Ahí sí, gloria a Dios. Y para que usted pague todo lo que debe, ¿qué necesita? Plata, que es precisamente lo que está poquito y que escasea. Pero usted lo quiere salvar y usted trabaja y no quiere que esté poquito y quiere que haya mucho. Y trabaja y da su vida y pastor, no puedo ir al servicio, al culto, no puedo esto porque tengo que ir a salvar eso y tengo que trabajar para tener eso. Y cuando recibe su paga, y da, el Señor, el diezmo, no, primero es lo de acá y no alcanzó lo del Señor. Estás en un principio contrario. Estás queriendo salvar y por eso se te pierde. Pero si tú pierdes por causa del Señor, salvas. Por eso les insisto, ojo con las ofrendas, con los diezmos, con los sacrificios para el Señor en esa parte, porque se mira mucha escasez en la iglesia. No así en los siervos. Y por eso nos critican. Como si ustedes estuvieran pobres por uno. Así es como la gente lo ve. Claro, llevándole toda la plata al pastor. Usted mire cómo usted vive y mire usted cómo come. Y el otro sí mire en qué carro anda. Así les hablan, ¿no? Mire la ropa que se pone y mire la que usted se pone. Llévele la plata al pastor, sígale llevando. A mí me gustaría decirles, vengan, les muestro los libros. ¿Cuánta plata me traen? ¿Cuánta plata me traen ustedes? Porque es que cuando uno habla de esto, y como se ve por internet, eso dicen, claro, ella, si ve para sacarles la plata, ¿cuál plata? Si ustedes vieran los ingresos, por lo menos de esta iglesia, y así es en todas, eso no es que sea esta la única, es en todas, es así. Por eso el común denominador de la iglesia cristiana es pobreza, escasez. Porque están en un principio contrario.
Si usted quiere tener abundancia, salvar, resucitar, recuperar, ser restituido de algo, eso precisamente tiene que sacrificar por el Señor y por su obra. Hacer sacrificios en eso, precisamente. Amén. Y este fue un ejemplo más. Ya le hablé de esposo, esposa, del trabajo. Así es en todo. Son ejemplos. Porque esto es, como les decía al principio de Jeremías, cosas grandes y ocultas. Entonces, quedó claro qué es el sacrificio entonces. Cuando tú prefieres lo del Señor, así por encima de lo que sea, así le guste, no le guste, se enoje, no se enoje, le parezca, no le parezca, pero lo del Señor, ahí estás haciendo sacrificio por el Señor y por la causa del Señor. Amén. Pero cuando es al revés, cuando sacrificas lo del Señor por lo otro, eso otro se te va a perder. Es sacrificar lo otro por el Señor, así es el principio. Así es la verdad. Así es la regla, digámoslo así, espiritual. Amén. Vamos a orar. Cosas maravillosas que no conocíamos. Oh. Danos fe, Señor. Danos fe, Señor, para creer. Danos fe, Señor, para entender tu palabra, Señor. Espíritu Santo, ministranos para que estas palabras den fruto en nosotros, Señor. Que estas palabras caigan en buena tierra, Señor. Oh, danos fe, Señor. Convéncenos, Espíritu Santo. Haz tu obra, Señor, para que seamos buena tierra. Oh, hablando a nuestro corazón, para que tu palabra pueda echar raíces en nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a tomar esa cruz. Oh, que estemos dispuestos a tomar la cruz. Donde nos sacrifiquemos nosotros, no a ti, Señor. Sacrifiquemos lo nuestro, no lo de tu causa, Señor. Porque solo en la medida que sacrifiquemos lo nuestro, ahí se va a manifestar tu poder. Como cuando tú te sacrificaste, Señor. El poder del Padre te levantó de entre los muertos. Oh, pero tú no sacrificaste la obra de Dios, del Padre. Tú te sacrificaste a ti mismo. Oh, haznos entender, Espíritu Santo. Enséñanos, revélanos, muéstranos lo que debemos sacrificar. Oh, cómo lo debemos hacer. Oh, para que no sigamos sufriendo pérdida. Para que seamos restaurados, salvados, restituidos. Danos fe como la viuda de Sarepta, Señor. Oh, así como Abraham.
danos más fe, Señor. Danos más fe, más fe. Oh, Ramana Shira, Ramana, oh, Marashira, Barabara. Oh, tu rostro queremos ver, Señor. Queremos que tu poder se manifieste en nosotros. Queremos servir para gloria tuya. Que otros te puedan glorificar, ¿no?, por tus maravillas en nosotros. Oh, muévete en medio de nosotros. Te necesitamos, Señor. Guíanos. Por la sangre del Cordero Redentor, llévame. Santo, Santo. Muévete, Espíritu Santo. Haz tu obra, Espíritu Santo. Enséñanos, convéncenos. Oh, coloca tu sentir en nuestro corazón. Coloca tu sentir en nuestro corazón, Señor. Oh, que se mueva tu poder, Señor. Que se manifieste tu poder en nosotros. Que se manifieste tu poder en nuestra vida, Señor. Para gloria de tu nombre. Para gloria de tu nombre, Señor. Tú nos has creado para gloria de tu nombre, Señor Jesús. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Oh, que no tengamos miedo de sacrificar por ti, por tu causa, Señor. Oh, que tu pueblo no tenga miedo de sacrificar lo que sea necesario por ti, por tu causa, porque no lo perderán, Señor. Todo lo que sacrifiquen por ti, por tu causa, no lo perderán. Oh, precisamente lo salvarán. Oh, Santo, Santo, Santo. Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor, Santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Heme aquí. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor.